Hola amigos, soy Antonio Díez de Future Hobby y este es un tercer vídeo de instrucciones del Walkera QRX350 Pro, donde vamos a intentar explicarlos de forma sencilla qué hacer para sacarlo de la caja y montarlo en pocos minutos. Como veréis, cuando lo recibáis, vais a ver unas sencillas instrucciones en castellano que hemos hecho aquí en Future Hobby para Walkera. O sea que estas las vais a tener probablemente con cualquier procedencia comprada en España. Pero vamos a explicaros también un poco cómo colocar el nuevo gimbal, el G2D, y cómo ponerlo todo en marcha. Vamos al grano. Este es el embalaje original, esta es la caja que recibiréis. Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrirla con cuidado de no perder ningún trozo, porque puede haber partes que estén sueltas, es decir, abrirla encima de una mesa para que no nos caiga nada, ¿de acuerdo? Como vemos, el embalaje tiene varias capas. Incluso debajo de él, cuidado que no nos salga volando al suelo, la cámara iLook, la cincha de emisora y las instrucciones. Muy bien, lo primero es abrir el blister. Aquí tenemos el QR y lo primero que vamos a necesitar va a ser las patas del tren de aterrizaje. Y este es el gimbal. Si nos fijamos bien, en el primer piso del embalaje vamos a encontrar varias bolsas con piezas sueltas que es muy conveniente no perder. Ahora sacamos esta pletina, que es la pletina de fijación para el gimbal, los tornillos de fijación para el tren de aterrizaje y los cables para la cámara. Primero tenemos que fijar esta pletina en estos dos orificios, en estos dos agujeros que hay en la tripa del QR. Como vemos, tiene un reborde y este reborde nos va a quedar hacia arriba, ¿de acuerdo? Esto abajo, esto arriba. Usamos los dos tornillos más gruesos y un destornillador o llave Allen. Tenéis unas llaves Allen bastante sencillas pero que pueden funcionar en el kit, incluidas en la caja. Uno de los tornillos, el segundo tornillo, bien apretaditos los dos pero sin pasarse. Ahora viene la única parte difícil, que es montar el gimbal aquí. Como vemos, se corresponde la parte superior del soporte, llamado gimbal también, con esta pletina, es decir, que esto va a ajustar así. Ahora, claro, tenemos que poner dos tornillos que atraviesan desde aquí hasta ahí. Un sistema fácil, desde luego, es quitar las gomas, pero vamos a evitarlo para no andar desgastando las gomas. Y entonces, quizá lo mejor es o bien usar un destornillador un poco largo. Óptimamente, si tenemos unas pinzas, va a ser la forma más fácil de ponerlo, porque entonces lo único que tenemos que hacer es meter el tornillo en su alojamiento, que si hubiera algo de luz aquí lo veríamos bien, y es ahí, es el 1. Cogemos el segundo tornillo, aquí, es el otro. Y para meter el destornillador o la llave Allen tenemos aquí unos agujeros, que espero que veáis que este es un agujero y este es el otro agujero. De todas formas, cuando lo tengáis en la mano lo vais a ver mucho más fácil. Aquí lo importante, como siempre, es ver lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Este es uno de los tornillos que ya está en su sitio.
Este no sé si está entrando. Sí, está entrando. Este es el otro tornillo. Todos estos tornillos no hay que apretarlos a muerte, hay que apretarlos simplemente para que no se aflojen. Es preferible cada cierto tiempo revisar el apriete, pero no es recomendable poner fijatornillos, ni muchísimo menos pegamento, ni apretarlos en exceso. Solamente la tensión, la presión que podamos hacer con 2 dedos y un destornillador fino. Muy bien, ya tenemos montado el gimbal. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, que yo creo que es lo más fácil en este orden, es montar el tren de aterrizaje para poder conectar los cables y todas las demás cosas. Tenemos 2 partes de tren de aterrizaje. Vemos que una de las 2 partes tiene esto, que es el compás magnético, mejor dicho, el sensor del compás magnético. Bien, esto convendría verificar que no están flojos los tornillos y que no se mueva. Aquí ya vemos que está bien. Si lo vemos muy flojo, le podemos dar un pequeño apriete. Esta parte del compás se tiene que corresponder, lo voy a poner más a la vista, con este cable, que es el que vamos a conectar por aquí. Entonces, metemos primero el cable del compás por el agujero más ancho, y por el mismo agujero tenemos que meter estos 3 cables. Sugiero que primero metemos uno de ellos, y luego metemos los otros 2. El agujero es bastante amplio y nos da para meterlo todo. Nos queda todavía por meter la antena del receptor. Sabemos que estas antenas son muy importantes, no podemos doblarlas, no podemos forzarlas. Si faltara tan solo esta parte de la antena, si cortáramos esta parte de la antena, perdería muchísimo alcance. Es decir, hay que cuidar las antenas y hay que protegerlas, tanto del camino de las hélices como del camino del soporte estabilizador de cámara. Entonces, vemos que el tren de aterrizaje ajusta perfectamente y que no estamos pillando ningún cable, ¿verdad? Los cables van directos por los agujeros, no lo estamos pillando. Ahora fijamos el tren de aterrizaje, para lo cual usamos estos tornillos que bien pueden ponerse a mano. Esta es mucho más fácil porque aquí lo único que tenemos que meter es este cable, que es un cable que va a dar alimentación al estabilizador y a la cámara, y la antena. De nuevo, no pillamos ningún cable, y con los 2 tornillos que nos quedan estas llaves no son las llaves que vienen incluidas en el kit. En el kit viene incluido un juego de herramientas mucho más sencillo, con el cual también lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que yo lo estoy haciendo con estas. Si queréis este tipo de llaves, pues nada, las tenemos en la página de Future Hobby, y si no, nos preguntáis y las podéis conseguir en nuestra tienda también, por supuesto. ¿De acuerdo? Esta es la cámara iLook. Ya sabemos que aunque se parezca a una GoPro, no tiene mucho que ver con ella. Es una cámara de alta definición, hace 1080, pero bueno, no tiene la calidad de la GoPro. En cambio tiene una enorme ventaja, y es que no necesitamos un transmisor de vídeo porque ella misma transmite. Esto es una antena ya especial para conseguir un largo alcance, y esta cámara es compatible tanto con la emisora del Walkera como con Fat Shark u otras marcas de aditamentos de FPV. Por último, también es compatible, según dice, que nunca lo he probado, con Wi-Fi, o sea que se podía llevar con un iPad o un iPhone, aunque ya sabemos que ahí vamos a tener un retraso. Muy bien, para fijar la cámara lo que tenemos que hacer es primero soltar estos 2 tornillos y no perderlos. Es conveniente que esto que estamos haciendo lo hagamos bien sobre una alfombra, como estamos nosotros, o sobre una toalla, pero lo que hay que evitar es que estos tornillos pequeños reboten en la mesa y caigan al suelo, porque, como es lógico, solamente tenemos los justos, nos vamos a pasar 1 hora buscándolos, y si no los encontramos tendremos que comprar el juego completo de tornillos. Por lo cual, siempre debajo de donde estemos montando, reparando, siempre tenemos que tener una superficie
textil, sea una toalla, sea como en este caso una especie de estera. Aquí tenemos la cámara, viene protegida con un plástico, el objetivo que luego quitaremos. Aquí tenemos los diversos cables, que vamos a usar algunos de ellos para el montaje, ¿verdad? Lo primero, vamos a poner la cámara, como vemos, puede hacer foto y puede hacer vídeo. Para el montaje actual la vamos a poner en posición de vídeo. Luego tenemos este cable, que solamente tiene una posición, o sea que no nos podemos equivocar, que va a ser el responsable tanto de dar alimentación como del control de cámara cuando lo usemos. Perfecto. Entonces es muy sencillo. Vemos que aquí pasa un pequeño cable por el gimbal. Tenemos que intentar este cable no aplastarlo demasiado. Aquí, por ejemplo, viene dado la vuelta y yo lo voy a poner recto, pues porque luego cuando aprieto la cámara con los tornillos no me interesa que este cable se dañe o se seccione, ¿verdad? Por lo cual lo pongo plano, ¿vale? Coloco la cámara encima. Como vemos, ajusta perfectamente. Aquí también podríamos poner una GoPro y nos va a ajustar exactamente igual que este. Esto es la abrazadera de sujeción de la cámara. Perdón, la estoy poniendo al revés porque, como vemos, tiene aquí justamente una ranura en curva para que ajuste perfectamente con la cámara. Ahora tenemos que volver a poner los tornillos. Uno. Le cogemos tan solo con un par de vueltas, lo suficiente para que no caiga. Cogemos el otro tornillo, ponemos en su posición, otro par de vueltas, y ahora ya empezamos a apretar gradualmente de un lado y del otro. Muy importante, no apretar demasiado estos tornillos, no hace falta, no se nos van a soltar en vuelo. De todas formas, tendremos que revisarlos de cuando en cuando. Y si queremos que la cámara no vibre, lo ideal es que nos queden igual de tensos los dos tornillos, o sea, ir dando apriete a ambos, ¿de acuerdo? Entonces vemos que la cámara está perfectamente enganchada, de ahí no se puede caer, pero insisto, no apretar demasiado los tornillos porque vais posiblemente a dañar este cable. Este cable es el que no hay que aprisionar en exceso. Vamos a hacer ahora las conexiones eléctricas. Entre los cables que tenemos está este en forma de Y. No hay más que una forma de engancharlo. Esto es una hembra y esto es un macho. Tenemos conectado uno. Luego este otro macho va metido aquí, al gimbal, porque es el que va a dar alimentación al estabilizador de cámara, también llamado gimbal. De nuevo, no tiene más que una posición. Clac. Ahí ha hecho clac. Está bien metido. Y ahora nos queda este. Este es el cable que alimenta la cámara, como sabemos. Y solamente lo podemos enchufar de nuevo de una manera, que es esta. Yo no sé si lo estoy haciendo bien. Sí. Vale, he olvidado de decir una cosa importante, que es que mientras tanto podíamos haber ido cargando la batería. Como es lógico, todas las baterías LiPo que vienen van a venir a media carga. Entonces, aquí en el kit tenemos el cargador. El cargador es muy sencillo de usar, entonces, importante, primero conectaremos el cargador a la red. Aquí tenemos una luz roja. A continuación conectaremos la batería con su conector de equilibrado aquí. No hay más que una posición de nuevo. Ahora esta luz roja está parpadeando. Cuando la carga sea completa, pasado un tiempo, se pondrá verde y entonces podremos soltarlo. ¿De acuerdo? Nos queda conectar cables. Estos tres cables son los cables para el G2D, para el gimbal. Como vemos aquí, no sé si se ve bien, está marcado. En este pone PIT
y aquí también están marcados PID, ROL y AUX. Muy bien, entonces tenemos que conectar el PID en el primero. PID es para pitch en inglés, movimiento de arriba abajo de la cámara. Roll es para movimiento lateral. Aquí no lo vamos a usar, pero lo vamos a dejar conectado para no tener el cable bailando. Y AUX es el canal que nos permite controlar la cámara a distancia desde la emisora. Muy bien. Por último, este último cable, que ahora parece un follón de cables, pero en cuanto los miréis son 4 cables y no es para tanto, tenemos que conectarlo al compás. No hay más que una forma de hacerlo, y es así. Tiene que hacer un buen ajuste. Ahí, lo mejor es usar las uñas. Bueno, ahora todos estos cables que quedan sueltos, especialmente las antenas, tenemos que impedir que vayan dentro del camino del gimbal, ¿de acuerdo? Por lo cual vamos a usar un poquito de cinta aislante para dejar más decente el montaje. Así, por ejemplo, este que es el cable del compás, yo le voy a dar una vuelta aquí y se la pongo aquí. Esta es la antena larga. Corto otro trozo de cinta, la meto, la pongo dentro de la pata, que como vemos es hueca por dentro, asegurándome que queda protegida, y la fijo con la cinta. Por último, la otra antena delantera. Esta es importante porque cualquier cosa que quede dentro del movimiento del gimbal no va a ir bien. Es decir, el gimbal tiene que tener absoluta libertad de movimiento, como vamos a ver ahora mismo viéndolo funcionar. Aquí me sobra cinta. Fantástico. Por último, este es el quad ya montado. Por último, este cable que queda por aquí, que no queda demasiado estético, es importante que no lo agarremos aquí y que no intentemos ponerlo muy corto porque va a impedir, como es lógico, el movimiento, ¿no? Como hemos dicho, el gimbal tiene que poder trabajar libremente. De momento, para probar, lo que vamos a hacer es cogerlo, adecentarlo un poco y ponerlo aquí, tan solo así. Pero tiene que quedar muy suelto, ¿de acuerdo? O sea, cualquier cosa que hagamos con el cable que no impida su movimiento. Entonces, aunque nos parezca que queda un poco suelto, es preferible que quede muy suelto y luego ya le buscaremos quizá un camino más corto, pero nada puede impedir el movimiento del gimbal, insisto. Opa. Muy bien, esto es todo. Ahora solamente nos quedarán por montar las hélices, que lo haremos lo último, porque primero vamos a ver cómo conectar. Esta es la emisora, la batería, lógicamente la tenemos que cargar primero también. La batería os la vamos a mandar montada dentro de la emisora, pero tenéis que tener mucho cuidado, por favor, porque no podéis cargar al tiempo las dos baterías. Aunque yo vea aquí que hay dos ranuras, no se puede hacer. Solamente puede cargar una batería o la otra, nunca las dos al tiempo, ¿eh? Por favor, mucho cuidado, porque estoy seguro que alguien verá las dos ranuras, meterá uno, meterá otro, y esto posiblemente pegará un chispazo y tendremos un problema. Solamente una batería al tiempo, y esa es su manera de cargarse. Pongamos que ya está cargada, esta luz estaría verde, entonces la suelto con cuidado de no tirar del cable y la pongo en la única posición posible, que es aquí. Para encender la emisora, siempre tenemos que preocuparnos de que todas las teclas están hacia arriba, en posición 0.
No nos asuste ver tanta tecla porque no vamos a usar todas y además es muy sencillo de usar esta emisora. Encendemos la emisora con la tecla ON. Vemos aquí la luz azul. Este es el compartimento de batería del QRX350 Pro, que ya vemos que es mucho más grande, mucho más ancho que en las versiones anteriores, como decíamos en otros vídeos, porque lleva esta batería de 5200 mAh, o sea, la más grande posible, no puede llevar nada más, ni falta que hace, porque realmente 20 minutos de vuelo, 17, 18 como poco, cargado, es más que suficiente para cualquier cosa, no queremos más vuelo, de verdad. Si sabemos de lo que hablamos, no vamos a volar más de 20 minutos. El orden de encendido de la emisora, como en todo lo de radio control, siempre tenemos que encender primero la emisora y luego el aparato. En el caso de cualquiera, y en este caso concreto, que tenemos una identificación automática, desde que enciendo la emisora tengo 10 segundos durante los cuales puedo conectar el aparato. Si espero más de 10 segundos no lo va a reconocer, así que tengo que tener a mano ya la batería puesta, los terminales pensaos que este es el negro que va con el negro, no podría ponerlos de otra forma, de todas formas. Ahora enciendo la emisora y sin prisa pero sin pausa conecto el dron. Importantísimo no moverlo. Es importante también resaltar que debajo de la cámara no puede haber nada. Es decir, cuando yo, ahora ya lo voy a mover, cuando yo lo conecto, aquí no puede haber nada que impida. Como vemos, tiene suficiente espacio al suelo. Pero es importante dejar que el gimbal se estabilice. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos montado el aparato a salvo de las hélices, que es lo último que vamos a montar para evitar accidentes. Nosotros en Future Hobby cada aparato lo revisamos antes de enviarlo. Es decir, que lo abrimos, lo sacamos, comprobamos el funcionamiento del gimbal, comprobamos el funcionamiento de la emisora y os hacemos un ajuste que no siempre viene hecho de fábrica, que es la programación de la emisora para poder mover el gimbal arriba y abajo. Este es el botón que usamos, el potenciómetro que usamos, ¿de acuerdo? Y si miras a la cámara puedes ver que podemos bajarla desde prácticamente el cenital hasta el frente y también más arriba. Lo de ponerlo para arriba no es por filmar, que no nos va a quedar muy bonito, aunque en alguna ocasión querremos filmar las hélices, que se vea desde dónde está hecho el vídeo que estamos haciendo, pero es sumamente importante si por ejemplo vamos a aterrizar en un terreno irregular, no ya en barro o arena, pero con hierba. Si yo puedo poner la cámara hacia arriba, estoy protegiendo la cámara al aterrizar. Es por esto que hemos permitido este movimiento tan exagerado del gimbal, pero bueno. Nosotros tenemos control sobre él, o sea que podemos moverlo hasta donde queramos. Además vamos a ver que tiene como una temporización, es decir, el gimbal se mueve más despacio de lo que yo muevo el botón. Y esto es para que durante la filmación no se note movimientos bruscos en la cámara, ¿de acuerdo? Entonces el movimiento del gimbal, el control del gimbal de la cámara aquí es fenomenal, está muy bien conseguido, ¿de acuerdo? Y como vemos la estabilización también. Momento de explicar algo muy importante sobre los soportes de cámara con motores brushless, que estamos llamando, como habéis oído, gimbal. Por bueno y por potente que sea el gimbal, hay una norma de oro, y es que nunca podemos tocarlo mientras está en funcionamiento. Es decir, desde que le he conectado la batería al QR, lo he dejado unos minutos para que el gimbal se ponga en posición neutral. A partir de ahí, yo no lo puedo tocar. No puedo tocarlo y no puedo permitir que nada se meta en su camino. Por ejemplo, si yo al despegar lo pongo en hierba alta y toca en ella, como vemos, el gimbal se desequilibra. Esto que estoy haciendo, de tocarlo, no se debe de hacer. Como veis, ahora ya se descalibró. A la tercera vez que lo he tocado, él se ha descalibrado. Si vemos que tras un rato no vuelve a coger su posición, que ahora sí la ha cogido, tendríamos que reconectar el QR, es decir, soltar su batería y volverla a conectar. Ahora, por ejemplo, cuando tenga las hélices montadas, si yo quisiera empezar a filmar, sí que tendré que tocar el gimbal, mejor dicho, la cámara.
pero entonces la forma adecuada de hacerlo es con cuidado, no torcer la cámara. Yo pongo un dedo debajo de ella, otro dedo encima. Ups. Ahí la cámara ya está filmando. Cuando tenga tarjeta SD veremos que esta luz parpadea. Y como vemos, no hemos desconfigurado el gimbal. Hay que avisar que un gimbal, si lo forzamos, lo movemos, por ejemplo, si le damos la vuelta totalmente durante un largo rato, ya vemos que hace cosas raras, ¿de acuerdo? Sería muy probable que si lo dejo 3 o 4 minutos en esa posición, se quemaran los motores o la placa, porque no está hecho para eso, está hecho para cuidarlo. Es decir, que precaución con las reclamaciones de garantía de los gimbal, porque prácticamente un motor quemado o una placa quemada no nos la van a coger en garantía. Un gimbal es un artículo delicado. Muy bien, ahora vamos a desconectar por último. Desconectamos primero el quad, después la emisora. Ya solo nos queda montar las hélices. Entonces encontraremos 4 conos con rosca. Y vamos a ver aquí un montón de hélices. No hay que liarse. Hay hélices de 2 tipos. Hélices que giran en sentido agujas del reloj y hélices que giran en sentido contrario a agujas del reloj. Esto es una pareja de hélices. Aquí vemos, no sé si se va a llegar a ver en la cámara, esta flecha está girando así, en sentido agujas del reloj. Entonces, por ejemplo, aquí no va. Va aquí, porque aquí tengo marcada la flecha en la misma dirección. Es decir, esta flecha marca giro en sentido agujas del reloj. ¿De acuerdo? Y la flecha que hay en la hélice, que la estoy señalando ahora, lo mismo. Muy bien. Luego, importante, las flechas van hacia arriba. ¿De acuerdo? Le doy la vuelta y veo que hay una ranura en la hélice. Por lo cual, esa ranura se va a corresponder con esta otra que vemos en el motor. Muy bien, es así. El cono se rosca por las buenas. No hay que poner fijatornillos, no hay que poner pegamento. No hay que hacer demasiado apriete. Hay que hacer el apriete justo. Podemos usar cualquier pasador, una llave, y el apriete justo es, de nuevo, el que podamos hacer con 2 dedos, ni más ni menos. Las hélices no se nos van a soltar. Lo único que tenemos que hacer es, cada día es muy importante. Las hélices hay que desmontarlas y volverlas a montar. Guardar o transportar el dron, este o cualquiera, con las hélices montadas, bueno, puede salir bien o puede salir mal. No olvidemos que 2 de estas hélices se van a apretar más con el uso, o sea, el peso y el giro las va a apretar. Y que aquí dentro lo que tenemos es una rosca de aluminio. Por lo cual, lo que no podemos hacer es dejarlas puestas para siempre, ni mucho menos ponerles pegamento. En otra de las bolsas vamos a tener hélices que giran en sentido contrario. Es decir, esta hélice tiene señalada una flecha que gira en sentido antihorario, en sentido contrario a agujas del reloj. Y aquí vemos dibujada en el brazo una flecha que gira en el mismo sentido, contrario a agujas del reloj. ¿De acuerdo? De nuevo verifico el reborde, la ranura que tiene la hélice dentro, que se ha de corresponder con este rebaje que tiene el motor. A veces cuando son nuevas cuestan un poco de meter, porque pueden tener alguna rebaba. Y rosco el cono. Muy bien, ya tenemos montado y listo para volar el QR. Os deseamos muy felices vuelos y esperamos que este vídeo os haya sido de utilidad.